Los rituales de uno u otro tipo han formado parte de la existencia humana desde que los seres humanos caminan por el planeta, desde los brutales sacrificios rituales de la antigüedad hasta las bodas y los funerales que continúan en la era moderna, pasando por rituales cotidianos como servirse una taza de té o café cada mañana al levantarse. Todos participamos en más prácticas rituales de las que quizás muchos de nosotros pensamos. Ahora, es importante establecer desde el principio que los tipos de rituales que nos ocupan aquí son los rituales de tipo juego o reto que comenzaron a difundirse en línea o en foros relacionados con lo paranormal y las leyendas urbanas, y no los rituales despreciables que se han apoderado de ciertos foros en los últimos años y que están dirigidos a mentes muy jóvenes e impresionables, a menudo resultando en que los más jóvenes se autolesionen o incluso intenten quitarse la vida. Los tipos de rituales de internet que vamos a explorar aquí estarían la mayoría de las veces a la altura de cualquier típica película de terror serie B. Serían juegos tipo reto en los que un grupo de personas que se alojan en una cabaña en el bosque tomarían parte, a menudo sin creerlo al principio, solo para que al final de la película se demuestre todo lo contrario. Por supuesto, si hay algo de verdad en estos rituales y si funcionan como algunos insisten en que lo hacen, sigue siendo en general objeto de debate. Si algunas de las afirmaciones de quienes los han llevado a cabo son ciertas, aunque solo sea en parte, entonces, al igual que en las películas, la línea que separa el mundo real del paranormal es mucho más difusa de lo que podríamos sospechar. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Muchos de estos rituales de internet tienen su origen en el lejano oriente, especialmente en lugares como Corea del Sur o Japón, donde el folclore y las leyendas urbanas se han mezclado a la perfección con la era digital. Esta subcultura fascinante, pero sin duda inquietante e incluso siniestra, ha cautivado a los internautas desde los primeros años de internet, siendo especialmente susceptibles a aquellos que tienen un interés por lo sobrenatural, y los que optan por participar en estos rituales de internet tal vez esperan rozar un reino de otro mundo, así como una aventura con un peligro muy real. Es importante señalar, sin embargo, que algunos de estos tipos de rituales han existido durante décadas, incluso siglos, mucho antes de internet. Un buen ejemplo sería el ritual de Bloody Mary, en el que una persona dice ese nombre durante 13 veces delante de un espejo en una habitación oscura, con el resultado de que el fantasma de la propia Mary aparecerá en el espejo justo delante de ella. Es fácil ver que este ritual tiene su origen en el folclore, concretamente en la creencia de que si una joven subía unas escaleras con una vela y un espejo, podría ver brevemente la cara de su futuro marido. También es fácil ver las similitudes entre el ritual de la Bloody Mary y la premisa de la película de Candyman, en la que al pronunciar el nombre de Candyman 5 veces frente al espejo, no solo permitirá a la persona verlo, sino también hará que Candyman aparezca físicamente en la habitación. De hecho, este ritual específico es quizás un buen ejemplo de cómo las leyendas urbanas y el poder de la mente humana podrían muy bien desempeñar un papel tan importante como cualquier otra cosa en el poder de los rituales de internet. En diversos foros sobre lo paranormal se pueden encontrar multitud de mensajes de personas que afirman haber jugado este juego o que conocen a alguien que lo ha hecho. Invariablemente los relatos casi siempre terminan con al menos una de las personas afirmando que pueden ver a un hombre alto con un garfio aparecer de repente en la habitación. En algunos casos la persona acaba siendo internada en un hospital local, al menos temporalmente. Desgraciadamente no parece haber noticias de incidentes de este tipo, por lo que debemos tratar estos relatos con sana cautela. Esto podría llevarnos a plantear tres posibilidades a la hora de tratar los rituales de internet y sus posibles realidades. Por un lado, y quizás lo más probable, una persona simplemente se pierde en el momento, especialmente si ya está mentalmente susceptible a este tipo de cosas, por una variedad de razones potenciales. Y ahí, las líneas entre la realidad y su imaginación, más el poder de la sugestión, se vuelven extremadamente borrosas. Por otro lado, quizás se trate de que el mundo de lo paranormal es demasiado real y forma parte de nuestra realidad, aunque aún no lo comprendamos. Nuestra tercera posibilidad se sitúa en algún punto entre las dos primeras, que los rituales de internet, como en el mundo paranormal en su conjunto, sean una mezcla matizada del poder de la mente
y de entidades que de algún modo se alimentan de su energía para manifestarse en nuestro reino de existencia. Teniendo esto en cuenta, adentrémonos en este fascinante, aunque inquietante, mundo de los rituales de Internet. Quizás el mejor lugar para empezar este viaje potencialmente perturbador sea el juego del ascensor, sobre todo porque tiene conexiones, aunque especulativas y provisionales, con una de las muertes inexplicables más misteriosas y trágicas de los últimos tiempos. Se dice que este juego es muy popular en Corea, donde se cree que se originó, y promete al jugador la oportunidad de viajar a otra dimensión o reino de existencia. Según las reglas de este ritual, el juego del ascensor debe jugarse solo y en un edificio que tenga al menos 10 plantas, y hay que seguir una serie de instrucciones muy específicas. El jugador debe entrar en el ascensor solo en la primera planta. Después de entrar, debe pulsar el 4, lo que enviará el ascensor a la cuarta planta. Una vez ahí, sin bajarse, el jugador debe pulsar el 2. Desde el segundo piso, de nuevo, sin salir del ascensor, debe presionar el 6 y después el 2. Se continúa con la secuencia seleccionando el 10 y luego el 5. Al llegar a la quinta planta, las puertas del ascensor se abren y una mujer entra. Sin embargo, esta mujer no es humana y el jugador no debe mirarla ni interactuar con ella de ninguna manera. Si lo hace, la mujer se llevará al jugador. En su lugar, la persona debe simplemente pulsar el número 1. En este punto el ascensor debería llevarle directamente a la 10ª planta y cuando se abran las puertas, el jugador no habrá conseguido abrir el portal y deberá abandonar el ascensor en cuanto se detenga, sin mirar ni hablar con la mujer no humana. Suponiendo que el ritual haya funcionado y el jugador llega a la 10ª planta y al portal abierto, tiene que tomar una decisión. Puede elegir quedarse en el ascensor pulsando repetidamente 1 hasta que las puertas se cierren y vuelva a la primera planta, o puede decidir salir a esta otra dimensión. Si el jugador elige esta última opción, la aterradora mujer le preguntará a dónde va. Una vez más, el jugador debe ignorarla por completo y desde luego no responder. A pesar de la naturaleza surrealista y extravagante del juego, hay algunas personas que afirman haberlo completado y en definitiva haber abierto un portal y viajado a otra dimensión. Afirman que este otro reino es casi idéntico al lugar donde la persona está jugando el juego, pero está en la oscuridad, con solo una cruz roja en la distancia. Además, estarás completamente solo, sin ningún otro ser vivo. Y lo que es aún más preocupante, el aire o la atmósfera parecen más pesados o espesos, por lo que la persona puede desorientarse con extrema rapidez e incluso perder el conocimiento. Dado que hay que entrar en el mismo ascensor en el que se llegó para salir de este otro reino, esto podría ser muy problemático. Para complicar aún más las cosas, se dice que los aparatos eléctricos no funcionan en esta otra dimensión. Tal vez lo más preocupante sea que si un jugador pierde el conocimiento y se desmaya en este otro reino, aunque se dice que es transportado inmediatamente de vuelta a su mundo, el lugar exacto podría estar en cualquier parte, incluso en lugares que podrían poner al jugador en peligro, en medio de la autopista, por ejemplo. Para volver, como hemos mencionado, el jugador debe regresar al mismo ascensor del que salió y luego repetir la secuencia de números a la inversa. Esta vez, sin embargo, una vez que el jugador llega al quinto piso y selecciona el número 1, debe pulsar cualquier otro número tantas veces como sea necesario para cancelar el ascenso y devolver el ascensor al primer piso. Incluso en este punto, se aconseja al jugador que compruebe su entorno antes de salir para asegurarse de que efectivamente ha llegado de nuevo a su propio mundo. Llegados a este punto, debemos centrar brevemente nuestra atención en la trágica muerte de Elisa Lam, que es sin duda una de las muertes más misteriosas del siglo XXI. Sin entrar en enormes detalles, a principios de enero de 2013, Elisa Lam, una canadiense de 21 años, puso rumbo a California en lo que llamó en sus redes sociales viaje a la costa oeste. Viajaba sola y en su mayor parte lo hizo en autobús. El 26 de enero llegó a Los Ángeles, donde se alojó en el Hotel Cecil. Había reservado una estancia de 5 noches y debía marcharse el 31 de enero. Durante el viaje había llamado a diario a sus padres en Canadá, pero ese día no lo hizo. Sus padres no tardaron en notificar al Departamento de Policía de Los Ángeles la desaparición de su hija y rápidamente se inició una búsqueda.
Finalmente, su cuerpo desnudo fue descubierto casi 3 semanas después, en la mañana del 19 de febrero, dentro de uno de los depósitos de aguas del tejado del hotel. Más tarde, la oficina del forense del condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte había sido accidental, probablemente como consecuencia de un episodio bipolar, ya que Elisa padecía de este trastorno. Se dictaminó que había entrado en la torre de agua por voluntad propia y que se había ahogado a consecuencia de esto. Al parecer, el cambio de decisión se debió a que un agente de policía que se encontraba en el lugar de los hechos la mañana del hallazgo afirmó que la tapa de alta resistencia del depósito de agua estaba cerrada cuando lo registraron, pero ahora dice que se equivocó y que de hecho estaba abierta cuando empezaron a registrarlo. Aunque esta conclusión oficial podría ser muy acertada, algunos investigadores rechazan los resultados e insisten en que quedan preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿cómo acabó en el depósito de agua? Aunque no vamos a entrar en las muchas teorías que rodean su muerte ni en las razones por las que las conclusiones oficiales suscitan dudas, hay una teoría, por descabellada que sea, que nos interesa. Según algunas personas a lo largo de los años, en gran parte impulsadas por las ahora infames imágenes de seguridad del ascensor que fueron hechas públicas por el Departamento de Policías de Los Ángeles tras su desaparición, Elisa podría haber estado jugando al juego del ascensor y podría, según estas teorías, haber conducido a su trágica muerte. Las imágenes en cuestión fueron hechas públicas 5 días antes del sombrío descubrimiento en la azotea y fue el último avistamiento confirmado conocido de Elisa con vida. Es evidente para cualquiera que vea el video que la chica está actuando de forma extremadamente extraña. Y una vez más, gran parte de este extraño comportamiento podría muy bien atribuirse a que Elisa sufre un episodio bipolar. Sin embargo, son algunas de las acciones específicas de la chica las que han levantado una ceja o dos entre algunos investigadores del caso. Para empezar, se ve a Elisa entrar en el ascensor antes de empezar a pulsar varios botones del panel de control. A pesar de esto, las puertas permanecen abiertas. Y lo que es más inquietante, mira a su alrededor como si esperara que alguien aparezca, casi como si la estuviesen siguiendo. De hecho, en un momento del video podemos ver a la mujer actuando como si alguien invisible para nosotros, pero no para ella, hubiera entrado en el ascensor. No solo sus ojos parecen fijos y concentrados en algo que parece estar frente a ella, sino que empieza a retroceder hacia la pared antes de deslizarse por la pared hacia la puerta. En un momento dado se lleva las manos a los oídos como si quisiese tapar algo. Por muy especulativo que sea, ¿podría haber sido la mujer no humana la presencia invisible que aparentemente entró en el ascensor? Una de las partes más inquietantes del video se produce justo después de los 2 minutos, cuando Elisa sale del ascensor y se adentra en el pasillo del hotel. No solo parece estar pendiente de algo, sino que de repente sus movimientos se vuelven agitados y casi antinaturales. Podemos ver sus brazos extendidos hacia afuera con las palmas de las manos mirando hacia abajo. Para algunos, parece como si una presencia invisible retuviese a Elisa. Otros han afirmado que los movimientos agitados son el momento de la posesión captado por la cámara. Sea cual sea la verdad, la grabación de video, con razón o sin ella, es una de las escenas más aterradoras que se ha hecho pública. Aunque es poco probable, hay que reconocerlo, es fácil de entender por qué la gente podría suponer que Elisa podría haber estado jugando el juego del ascensor durante su estancia en el Hotel Cecil. Al fin y al cabo, este hotel tiene una historia muy oscura y endemoniada, ya que varios asesinos en serie se alojaron allí durante sus respectivas matanzas y como tal, con este aparente exceso de energía paranormal que ya impregnaba el edificio, podría haber sido un lugar ideal para abrir un portal a otra dimensión. Sin embargo, al menos según algunas sugerencias de los partidarios de esta teoría, existe otro detalle que podría sugerir que Elisa jugó al juego del ascensor, el lugar de su descubrimiento. Recordemos que según las personas que afirman no solo haber jugado al juego del ascensor, sino haber regresado sanas y salvas, existe un claro peligro de que una persona se desmaye y quede inconsciente en este otro reino debido a la pesadez de la atmósfera. Si esto ocurre, la persona es transportada de vuelta a su propio mundo, pero no exactamente al mismo lugar del que partió, y no siempre consciente. Algunos han sugerido que Elisa podría haber conseguido abrir el portal
aquel día mientras jugaba al juego del ascensor, pero que perdió el conocimiento en el otro reino y fue transportada a la torre de agua de la azotea del Hotel Cecil. Consciente o no al principio, es probable que volviera en sí poco después, quitándose la ropa, bien para que no le pesara hasta que pudiese salir de la torre de agua, o bien debido a la hipertermia, que puede engañar a la mente haciéndole creer que se está sobrecalentando. Como podemos imaginar, no mucha gente suscribe a estas teorías, pero el hecho de que las acciones de Lisa hayan sido interpretadas, al menos por algunos, como su participación en el juego del ascensor, no hace sino aumentar su misticismo y atractivo. Otro ejemplo de cómo las líneas entre la vida real, la leyenda urbana y la superstición pueden a veces ser tan bordosas que casi dejan de existir. De hecho, el documental de Netflix de 2021, La desaparición en el Hotel Cecil, por ejemplo, y la película Elevator Game de 2023, sin duda reavivaron el interés por el juego del ascensor. Y aunque deberíamos tomar estos relatos con pinzas, no dejan de ser extrañamente interesantes. Es más, un detalle común en la mayoría de ellos es la advertencia por parte de los narradores de que la gente no debería jugar este juego y que ellos mismos se arrepentían de haberlo hecho. Un usuario en línea que detalló su relato de forma anónima ofreció que había llegado con éxito a la 10ª planta y tras evitar hablar o reconocer a la entidad parecida a una mujer, salió del ascensor para encontrarse en un largo pasillo bordeado de grandes puertas. Como era de esperar, parecía estar completamente solo. Entonces empezó a sentir la pesadez del aire y comenzó a esforzarse por respirar profundamente. Lo que más le preocupaba era ver por el rabillo del ojo una energía o fuerza vital parecida a la tinta que subía por el pasillo. Se dio la vuelta y corrió al ascensor, realizando los rituales a la inversa, y finalmente se encontró de nuevo en el mundo real, o al menos eso parecía. El testigo anónimo dijo que aunque había vuelto al mundo real, seguía sintiéndose conectado a este otro reino, y añadió que cada vez que se quedaba dormido, le preocupaba despertarse en esa dimensión alternativa. Según el relato, el testigo que realizó el ritual en un edificio no revelado del centro de Atlanta, lo hizo para demostrar a su pareja que el juego del ascensor no era real. Una vez en el lugar, entró solo en el ascensor, realizó las selecciones de planta casi con despreocupación, esperando que no pasara nada. Cuando llegó a la 5ª planta, la extraña mujer subió al ascensor. El testigo dice que nunca tuvo ocasión de no mirarla, porque miraba justo en su dirección cuando se abrieron las puertas y entró al ascensor. El testigo apartó inmediatamente la mirada, pero pudo recordar que la mujer parecía una rubia pequeñita, guapa, con unos llamativos ojos verdes y pecas. El joven, que seguía diciéndose a sí mismo que no tenía nada que ver, aunque decididamente más nervioso, pulsó varias veces el botón 1 del panel de control en un intento de abortar el juego y volver a la 1ª planta, asegurándose al mismo tiempo de no volver a mirar en dirección a la figura. Entonces, la mujer empezó a hablarle. Afirmó que había sufrido un accidente en la 5ª planta y pidió ayuda al testigo. El testigo la ignoró, mirando hacia adelante. Al cabo de unos instantes, la mujer se enfureció de repente y lo empezó a insultar. El testigo siguió ignorando el arrebato, mientras se preguntaba por qué el ascensor tardaba tanto en recorrer solo 5 pisos. Entonces, las blasfemias cesaron de repente y un momento después, la entidad con aspecto de mujer empezó a llorar cada vez más. Extrañamente y por razones que el testigo no comprendía, empezó a sentir una rabia repentina hacia la figura, y cuanto más lloraba, más intensa era esa rabia. Antes de darse cuenta de lo que ocurría, el testigo tomó el pelo rubio de la mujer y le golpeó repetidamente la cabeza contra la pared del ascensor. Lo hizo una y otra vez hasta que la sangre empezó a salpicar las puertas del mismo. Fue entonces cuando el testigo se dio cuenta de que los gritos de la mujer ya no eran gritos, sino carcajadas. Y ahí se percató de que había actuado exactamente como la mujer no humana quería. Además, el testigo no solo había mirado a la mujer, sino que había hablado e interactuado con ella. Entonces, el sonido del ascensor lo hizo volver en sí. Estaban en la 1ª planta. El testigo se volvió hacia la mujer y notó con terror que ya no parecía guapa y joven, sino casi demoníaca. Antes de que pudiese moverse, la figura salió del ascensor y bloqueó la salida del testigo antes de que las puertas se cerraran, atrapándolo dentro. Comenzó a ascender de nuevo.
Presa del pánico, el testigo empezó a pulsar botones al azar para detener el ascenso. Al cabo de unos instantes, se detuvo, volvió a sonar el bing y se abrieron las puertas del ascensor. Miró hacia afuera nervioso, casi dejando escapar un suspiro de alivio cuando pudo ver oficinas y gente contestando teléfonos. Pulsó el botón 1, las puertas se cerraron y bajó a la primera planta sin más incidentes. No sabía muy bien qué había pasado, solo se sentía aliviado por haber salido del ascensor y del edificio. Sin embargo, al igual que nuestro anterior usuario anónimo de internet, los aterradores sucesos no habían terminado del todo, y tras telefonear a su pareja para contarle su extraña experiencia, que por cierto no le creyó, se fue a dormir. Cuando se despertó, se encontró de pie, completamente vestido, en medio de una especie de edificio de oficinas. Se dio cuenta de que las luces eran tenues y al asomarse a la ventana vio que el cielo lo cubría todo con un brillo carmesí. De repente se dio cuenta de que era el único que estaba ahí y al mirar al exterior describió el paisaje como una ciudad muerta, momento en el que se dio cuenta de que había un ascensor delante de él y que el indicador de planta de la puerta le decía que estaba en la 10ª planta. Se dirigió hacia él y pulsó el botón de llamada. El ascensor llegó, las puertas se abrieron y él entró pulsando inmediatamente el botón 1. Cuando las puertas se abrieron, la extraña luz roja carmesí desapareció y se encontró en el vestíbulo normal del edificio en el que había jugado el juego del ascensor el día anterior. Por ejemplo, cada mañana al salir del vestíbulo del hotel, empezó a ver a la joven que había visto en el ascensor entre varios grupos de personas que la observaban. Sin embargo, antes de que pudiese concentrarse en ella, desaparecía. Aún más raro, después de la 6ª mañana, descubrió que el ascensor ya no funcionaba y tuvo que salir del edificio por las escaleras. Y lo que es aún más extraño, cada mañana el número de escaleras parecía aumentar, hasta el punto de que tardaba varias horas en llegar al vestíbulo y salir. Es más, siguió viendo cada vez más a la joven rubia durante el día. Las últimas líneas del mensaje del testigo expresaban su temor de que una mañana al despertarse se encontraría atrapado en el edificio vacío para siempre, atrapado en esa otra dimensión. ¿Podría el poder de la percepción hacer que una entidad se manifestara aquí en el mundo real? ¿Usan estas entidades especulativas el poder de nuestras emociones y creencias para fortalecerse y tomar forma? Tal vez esto es lo que se quiere decir acerca de la apertura de portales. Tal vez no son portales físicos como podríamos imaginar, sino simplemente portales que permiten una forma de energía para existir en nuestro reino de la existencia, en lugar de su propio reino. Una forma de energía que se alimenta de nuestra fuerza vital. Con esto en mente, tal vez otro detalle que resuena no solo entre muchos de los rituales de internet que hemos explorado aquí, sino también entre otras entidades del mundo de lo paranormal y la leyenda urbana, es la aparente invitación del participante a la entidad de otro mundo que finalmente se manifiesta. Esto, por supuesto, es notablemente similar a las leyendas de vampiros, niños de ojos negros y en mucha menor medida, incluso el poltergeist, que solo a través de algún tipo de invitación o permiso pueden entrar en una propiedad o un espacio. Una vez más, este es otro detalle que sugiere que muchos aspectos de estos rituales de internet podrían conectar con el reino y las realidades de lo sobrenatural. En última instancia, por improbable que pueda parecer, tal vez estudiando algunos de estos rituales de internet, no solo los rituales en sí y sus consecuencias, sino también sus raíces y orígenes, podríamos empezar a comprender mejor el turbio mundo paranormal que nos rodea a todos y cada uno de nosotros, así como la forma en que percibimos y damos forma a ese mundo. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.